Eh, Damos la presentación a la magíster Ana Cecilia Sarmiento Longo. Le cedo la palabra, magíster. Buenos días con todos. Vamos a activar la cámara para que nos podamos conocer. Realmente que este tema de la investigación en jóvenes me interesa mucho porque yo empecé también muy joven, siendo estudiante universitaria, y mi primera publicación seria que hice fue a los 21 años por una oportunidad que tuve con la Universidad de Alcalá. Y mi tutor y guía me ayudó mucho para esta investigación, pero también me llevó mucho tiempo realizarla. Y aunque nosotros digamos que la investigación es un camino fácil, no siempre puede ser así. Entonces eso es algo que ustedes deben de tenerlo en claro. La investigación es un camino que si te apasiona, vas a poder hacerlo de todas formas. Pero no siempre es fácil, que es un poco lo que les voy a hablar ahora, sobre todo cuando nosotros estamos buscando información. Dentro de mi formación profesional está la historia, ¿no? Entonces, yo empecé con la investigación de tipo histórico y particularmente en este tipo de investigaciones, no solamente uno tiene que aprender a leer, por ejemplo, documentos antiguos del siglo XVI, XVII, en donde las formas de escribir eran muy distintas a las que nosotros tenemos ahora, sino que muchas veces podíamos leer estos documentos, bastantes documentos de estos, que al que sabe paleografía conoce que tú puedes pasarte mucho tiempo tratando de descifrar estos documentos y al final, después de leer 400, 500 páginas, ninguna de ellas servirte, ¿no? Entonces, es más o menos el camino que nosotros tenemos que entender, que la investigación no siempre va a tener resultados luego de una búsqueda corta, ¿no? Y es un poco lo que quería compartir con ustedes hoy. Vamos a compartir la pantalla para que empecemos. Yo creo que este conversatorio, porque me parece importante que ustedes puedan empezar este tema de la investigación. No sé, ya creo que se está proyectando. Porque realmente que ustedes son los que van a llevar a cabo este tipo de trabajo, ¿no? No es que nosotros no podamos hacerlo, pero los jóvenes tienen todo el ímpetu de poder realizarlo. No sé si pueden ver ahí la presentación. Sí, sí la podemos ver. Sí, ya, listo. Entonces vamos a empezar un poco. He tratado de delinear la presentación con las preguntas que me dio Dolores, ¿verdad? Esta presentación tiene un poco para que nosotros podamos conversar al final de cuáles son las inquietudes que ustedes tienen para poder iniciar la investigación. Y me alegra que formen estos círculos estudiantiles en su universidad, porque realmente que la universidad debe tener ese objetivo de empezar a ser la vena de inicio de nuevos conocimientos, no solo de transmisión de conocimientos, sino de producción, que es lo que busca o por lo que surgió la universidad en general, ¿no? En el siglo XII, XIII. Entonces, hemos perdido el rumbo dentro del ámbito universitario, porque la universidad surge como ese círculo donde se producía conocimiento. Y ahora vemos que en nuestro entorno universitario solamente lo que hace es transmitir conocimiento y dejarlo allí.
Entonces, ¿qué estamos haciendo los profesores, los estudiantes? Repitiendo lo que ya hay. Y entonces no podemos encontrar nuevos procesos de conocimiento, que eso es lo que busca la investigación, ¿no? Entonces aquí tenemos el primer paso. Lo he tratado de hacer así con ideas cortas. Algo me hablaba su compañera de cómo es que nosotros podemos reconocer una información bibliográfica importante, interesante, que puedes utilizar en cualquier trabajo académico, no solamente si es una investigación para ser publicada, sino en los trabajos mismos que tú haces en la universidad. Es importante tener una bibliografía adecuada para estos trabajos porque cualquier trabajo bien hecho, realizado en universidad, debería ser publicable o podría ser publicable. Pero ¿qué hacemos? Muchos de los productos de nuestros trabajos no son pleno resultado de el escrito del estudiante. Muchas veces se copia, se pega información, no se cita. Entonces, realmente que yo tengo la idea, si nosotros escribimos en universidad ensayos, a veces monografías, todo el tiempo ustedes para sus cursos realizan trabajos escritos, producto de una búsqueda bibliográfica, deberían ser publicables. ¿Y por qué no lo son? Porque realmente no, en la mayoría de los casos, hay que ser verdadero, no son producto de una búsqueda seria o de un escrito propio. Entonces, por ahí hay que empezar. Ahora, ¿qué importante tiene obtener una buena bibliografía? De hecho, que te ayuda a tener certeza de que el trabajo que tú estás presentando es serio. Si tú no tienes una buena bibliografía, entonces lo más probable es que los resultados de ese escrito no sean considerados. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han caído en páginas de internet que les brindan mucha información, pero que definitivamente no es confiable. Y hay que hablar de algunas de ellas, que muchos estudiantes universitarios o de educación superior acuden porque les es beneficioso obtener información rápida, aunque no sea de confiabilidad, como dice la segunda importancia. Por ejemplo, el más conocido, Wikipedia, ¿no? Veo que hay incluso de monografías.com, el Rincón del Vago, y así podemos mencionar bastantes, ¿no? Son sitios que brindan información rápida a las personas, pero no definitivamente a las personas que quieren presentar un trabajo a la comunidad académica. Entonces, si tú quieres no ser ese tipo de estudiante o de persona o de profesional, de hecho que estas páginas son consideradas no confiables. ¿Por qué? Porque uno, no presentan autores, no presentan fuentes confiables, la bibliografía es de dudosa procedencia. Entonces, por allí nosotros debemos de tener la certeza que nuestro trabajo va a ser serio si tus fuentes son extraídas de lugares válidos. Por eso es importante que nosotros tengamos una bibliografía adecuada. Segundo, es que te da confiabilidad de los aportes que tú podrías dar. Por eso les digo, no es necesario que nosotros vayamos de repente a la publicación de frente de un artículo. Si tú ahora te estás haciendo una investigación o un trabajo para tu universidad, si este trabajo está bien diseñado, con algunas modificaciones que piden ciertos sitios para la publicación, tú podrías insertarlo. Y ahora les voy a proponer de repente con qué podrían empezar. Hay ciertos artículos que
no necesariamente suponen empezar por una investigación empírica o una investigación con resultados, con las cuales ustedes podrían empezar a escribir sin ningún problema, ¿no? Entonces eso lo vamos a hablar después. El tercer punto es que el escrito puede ser utilizado por otros. Si tú utilizas unas fuentes válidas, has hecho una buena búsqueda de bibliografía, de hecho, que los aportes que tú presentes en dicho ensayo, en dicha monografía, en dicho trabajo, pueden ser utilizados por otros sin ningún problema. Y tú puedes ser, en todo caso, citados por esas otras personas, que eso es al final lo que busca la investigación o el trabajo académico. Ahora, ¿cómo iniciar la búsqueda? Y he tratado de organizarlo así. Todo parte de la idea de investigación o del trabajo. Realmente que no se puede empezar nada si no hay una idea. Y esa idea, si estamos hablando de la investigación propiamente dicha, tiene que ir con temas que sean de interés de la persona que lo va a realizar. Y el camino de la investigación puede variar de acuerdo a la persona. Miren, yo empecé con la investigación histórica que me apasiona y que se realiza en los archivos, en lugares especiales donde hay documentos académicos de siglos pasados. Y sin embargo, a lo largo de los años, también por la formación que tengo, he cambiado al rumbo turístico porque me apasiona también esa área. He cambiado de perspectiva. Ahora estoy interesada más en investigar los movimientos turísticos. El turismo rural es uno de los ejes con los cuales estoy desenvolviendo mi investigación ahora y desde hace algunos años. Pero miren cómo han ido cambiando mis intereses en cuanto a la investigación. No obstante, no me he desligado completamente de lo histórico, porque es parte de mi formación primigenia como profesional. Es la primera carrera que elegí y por lo que empecé este tema de la investigación, aunque no le he dejado de lado, pero he movido mi mirada hacia otros lugares, ¿no? Como el ámbito turístico. Y eso es algo que ustedes tienen que identificar. Si ustedes están siguiendo ahora una carrera, ¿cuáles son sus intereses? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen para investigación? ¿Qué han identificado que puedan investigar y que no haya sido agotado en el conocimiento? ¿O qué hay de nuevo, no? Como les decía a mis estudiantes la semana pasada, muchas veces las ideas de investigación surgen de tu propia experiencia personal o de lo que ha vivido el investigador. Y les hablaba de dos personajes, uno peruano y un chico de otro lugar. Les hablaba de Julio Garay, por ejemplo, ayacuchano que hoy debe tener 26, 27 años, es bastante joven. Y él en su infancia sufrió la anemia, realmente que vivía en un lugar muy pobre. Tuvo la oportunidad de ser becado y estudiar en la Universidad de Huamanga, pero en su niñez él vivió este tema de la anemia, ¿no? Incluso la sufrió y se dio cuenta que alrededor de donde él vivía, mucha gente también padecía de eso. Y su tesis universitaria giró en base a la creación de algo que pueda hacer que se supere estos índices de anemia en su zona. Y tuvo para mí una genial idea de crear una galleta antianemia, que esta la llevó a un concurso internacional en este canal de History Channel,
una idea para cambiar la historia, y al final resulta ganador. Pero, ¿de dónde surgió eso? De una experiencia individual. En el otro lado de América, en el norte, Perú está en el sur, vamos al norte, Jack Andraka sufre una experiencia personal con el cáncer de páncreas. No lo sufre él, sino una persona cercana. Y entonces él veía que todas aquellas personas que sufrían esta enfermedad era detectado su mal casi cuando ya era irremediable, y muchas de ellas fallecían. El índice de mortandad del cáncer de páncreas es muy elevado, o era muy elevado en porcentaje. Entonces, ¿qué hace él? Bueno, él piensa, ¿cómo es que podemos detectar este tipo de cáncer pero en edad temprana para que estos porcentajes puedan disminuir? Él, con sus 15 años, en el 2012, participa en la Feria de Ciencia y Tecnología de su país, en Estados Unidos. ¿Y cuál fue su idea? Bueno, él hizo investigaciones para crear un sensor, que era casi una pequeña bandita, que si detectaba niveles elevados de determinada sustancia en una persona, indicaba que el páncreas estaba funcionando mal. Y en la mayoría de los casos, casi en un 90% de todos los casos donde esa sustancia estaba elevada, se comprobó que las personas habían desarrollado cáncer de páncreas. En estos dos casos, las ideas de investigación surgen de la experiencia personal de los agentes investigadores. Pero no son la única manera o el único lugar donde empieza una idea de investigación. Pero si no tenemos la idea, realmente que no hay nada. Entonces, el punto de partida de todo es la idea de investigación. Y es algo que tú te tienes que preguntar. Tienes que preguntar, ¿qué es lo que quiero investigar? Y de repente va a salir una lista de 100 temas. Pero ¿cuál de ellos te interesa más? ¿O por qué quieres tú resolver ese problema? O simplemente no hay que ni siquiera preguntarse mucho. En estos últimos años, las investigaciones han girado en base a las experiencias individuales que sufre el investigador y que trata de resolver. Y estas grandes ideas las encontramos no solo en la sociedad, pero más allá de eso, en los intereses particulares que tiene el investigador. Entonces, ¿cómo inicia la búsqueda? Bueno, si nosotros hablamos de bibliografía, podemos dar muchos pasos y procedimientos que posiblemente tú podrías aprenderlos. Pero si ya has empezado este camino de la investigación, sabes que lo más complicado para iniciar la investigación es definir la idea. Y si no sabes por dónde empezar, entonces busquen en tus intereses personales y particulares. ¿Qué es lo que querrías resolver? Podrías hacerte incluso preguntas de ello, ¿no? Yo me imagino que para esta idea de Jack Andraka fue la pregunta, ¿cómo resolver este problema de detectar el cáncer de páncreas prematuramente? Y por el otro lado tenemos a Julio Garay, si queremos hablar del Perú, ¿cómo solucionar este problema de la anemia si los niños de por sí no quieren, los niños que tienen este padecimiento, no tienen, uno, los recursos, dos, las posibilidades para poder resolverlo? Entonces, esta es la idea. 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 Entonces, esta es la idea.
Eso es lo primero que tendríamos que hacer, preguntarnos sobre la idea de investigación. Siguiente, una vez que ya tienes la idea, o por lo menos has empezado a formarte la idea de lo que quieres investigar y has formulado la pregunta para empezar ese proceso de investigación, bueno, entonces ahora ya puedes buscar fuentes. Las fuentes que tú vas a buscar difieren de la disciplina a la que tú estás orientado. Y difieren, ¿por qué? Porque los lugares donde las vas a encontrar, realmente que no todo lo podemos encontrar en el mismo lugar, ¿sí? Ahora que estamos en internet, de hecho, que ustedes van a buscar fuentes digitales, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros hablamos de una investigación histórica, que es lo que hacía inicialmente en este camino de la investigación, yo tenía que ir a archivos. Estos archivos que tienen documentos de siglos pasados. Y muchos de estos documentos, por ejemplo, yo vivo en Cajamarca, estos documentos no están digitalizados. Buena parte de ellos están en mal estado y los lugares o los archivos donde se encuentran clasificados y almacenados para poder preservar este tipo de documentos tienen un clima o una temperatura, por decirlo así más exactamente, una temperatura para poder conservarlos, ¿no? Entonces, es diferente que nosotros podamos también investigar en bibliotecas especializadas que en aquellos lugares que tienen documentos de toda índole. Entonces depende mucho también del área que tú quieras investigar. ¿Por qué? Porque la disciplina tiene lugares específicos si hablamos de la web, ¿no? Si hablamos de internet, no es igual empezar una investigación en ingeniería que una investigación en administración, en contabilidad, en derecho. Entonces tú ya tienes que identificar los sitios especializados de cada una de las ramas. ¿Por qué? Porque si no vas a agotar tus esfuerzos buscando información y nunca vas a empezar a escribir, ¿no? Entonces tienes que identificar dónde puedes encontrar la información válida. Y, de hecho, una de las formas o de hecho tus fuentes, para que tú puedas reconocer que son confiables, bueno, de hecho, tienen que ser de autores reconocidos, tienen que provenir de lugares que sean válidos y esto va a tener como producto que van a ser confiables. Ahora, la pregunta es cómo diferenciar que esos lugares que tú has elegido para extraer la información son serios. Porque de hecho tienes multiplicidad de páginas web, de lugares que te brindan información en internet. Entonces, si ustedes van a empezar con extraer información de internet, identificar que un documento es confiable, de hecho que para iniciar cualquier persona este proceso, muchas personas no saben diferenciar si el documento es confiable o no. Entonces, si ustedes están indecisos y no saben si ya pueden reconocer que es confiable o no, lo que tienen que hacer es buscar en bases de datos. Las bases de datos como o lugares como Scopus, Cielo, Redalytics, o bibliotecas virtuales especializadas o el Google Académico, te va a dar información clasificada. Entonces ahí tú no vas a tener problema con los resultados de tus búsquedas, porque todo lo que vas a encontrar va a ser confiable.
Entonces, tienes que identificar, en todo caso, cuál es la biblioteca virtual especializada de tu área, ya sea ingeniería, administración, derecho, contabilidad, ¿sí? Y empezar a investigar en ello, ¿no? Porque vas a encontrar muchos documentos de tu área y de hecho van a ser confiables. Otro puede ser en libros, pero en libros también que se encuentren en base de datos confiables. O sea, si tú, por ejemplo, me dices, he encontrado información en Scopus, de hecho que es una información que tú puedes utilizar para un trabajo académico. Pero si tú me dices, he buscado en la web general y he encontrado una página de internet que me parece confiable. Entonces, yo me preguntaría, ¿qué es confiable para cada estudiante? ¿No? Y entonces, para responder si es confiable o no, uno, si es de un autor reconocido, de hecho que va a ser confiable. Dos, que otros hayan citado esa información, también te da la confiabilidad. Tres, que tenga un autor. Cuatro, que tenga una bibliografía válida, porque muchas veces en algunas páginas incluyen referencias bibliográficas, pero ninguna de ellas es válida, ¿sí? Que tenga una fecha de publicación, que te diga en dónde se ha publicado ese artículo. Con todos esos datos, tú puedes decir, ah, sí, esta información es válida. Pero si no tiene autor, si no tiene referencias bibliográficas, no tiene fecha de publicación, no te dice dónde ha sido publicado ese documento, entonces tendrías que dudar si puedes o no utilizar esa información. Entonces, y lo más importante es que estas características no se toman en cuenta para los trabajos académicos universitarios. Pensamos que con que esté en internet ya podemos utilizarlo, y no es así. Si tú aún no sabes diferenciar dónde empezar la búsqueda, pues entonces las bases de datos especializadas o las bibliotecas virtuales o el Google académico te va a ayudar para que tú puedas empezar a encontrar información válida para tus escritos. Y es válida porque ya reúne documentos académicos, es decir, no vas a tener la duda de ¿podré utilizarlo o no? Porque de hecho son lugares académicos, ¿sí? Entonces, si yo pregunto al 100% de estudiantes universitarios a nivel nacional, ¿quién es en lugar de buscar en la web tradicional, que es en la web general, y un Google académico o buscadores especializados para realizar sus trabajos académicos? Si hiciera esa pregunta, el porcentaje de estudiantes que utilizan la web tradicional es, bueno, me arriesgaría a decir, hasta el 95%, y solo un 5% no hace ese tipo de búsqueda. Y hay algo que sí tengo que dejarles en claro. Nuestras universidades a nivel nacional tienen ese problema porque nosotros seguimos arrastrando problemas universitarios de años anteriores, ¿no? Y eso ya está muy superado en universidades de otros países. Es imposible concebir, incluso para un estudiante europeo de colegio, ¿sí?, que se haga un trabajo de lugares no confiables y sin citar fuentes. Si nosotros hablamos de Europa, ¿no?, en general, los estudiantes de colegio, ni siquiera universitarios, no copian y pegan, no buscan en bases de datos no confiables,
es imposible que no referencien, y estamos hablando de estudiantes de colegio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Olvidarnos de escribir trabajos sin citar, sin referenciar, porque ya eso no es una práctica ni siquiera de colegio. En otros países es algo que simplemente no se puede dar. Entonces, hay que pensar mucho lo que nosotros estamos aportando al conocimiento en general, si es que parte de nuestros trabajos académicos, ni siquiera estoy hablando de investigaciones, de los trabajos que ustedes escriben en la universidad, como ensayos. Ustedes también podrían publicar sus ensayos. Un ensayo es una apreciación propia frente a un tema, y podrían empezar con un ensayo. Hay chicos que han hecho o han empezado su trabajo académico siendo ensayistas, y sus ensayos son tan buenos que logran publicarlos. Entonces, no necesariamente tenemos que empezar con un artículo. El ensayo es una buena fuente de información y de posición de una persona, ¿no?, frente a un tema X. Entonces, pero todo depende cómo lo ha escrito, si se ha apoyado de fuentes, si estas fuentes son confiables. Y de hecho, para que tú puedas encontrar fácilmente información confiable, que es al final la pregunta que nosotros queremos resolver, tienes que buscar en bibliotecas especializadas, o en el Google académico, o en bases de datos especializadas. Y de hecho que vas a encontrar información confiable. Así, no es un gran problema. El problema es cómo es que buscas en estas bases de datos. Porque si yo busco en el Google académico, igual tendré 20.000 resultados, 30.000, 40.000, si es que yo no sé buscar bien. Y ahí ya ingresamos a otro tema, que son los criterios de búsqueda en estas bases de datos. Que ya, bueno, ese es otro tema para que ustedes puedan explayarse en otra oportunidad. Porque encontraste los lugares confiables, y ahora ¿cómo buscas en ellos? Esa es otra pregunta que ustedes deberían resolver. Porque en estas bases de datos no hay 1, 2 o 3 documentos del tema que tú quieres investigar. Hay miles y cientos de miles. Pero si tú no sabes delimitar tu búsqueda, seguimos en el mismo camino, en el primer paso, y la idea es que tú al final llegues a tener un producto, ¿no? Entonces, hay muchos procesos desde que tú empezaste a concebir la idea hasta que tienes un resultado. Y en ese proceso no solamente está la búsqueda de fuentes confiables, sino también está cómo las buscas en esos lugares confiables, ¿sí? Entonces, ahí les queda otro tema de discusión más adelante, ¿no? Ya, bueno, ya tienen la idea, ya tienen dónde buscarla, bueno, ¿y ahora cómo la busco? Ahora, también puedes, si hablamos de la web, ahí está, bases de datos, bibliotecas virtuales especializadas, Google Académico, Redalyc, Escielo. Puedes buscar en Alicia también, si hablamos de algunas fuentes de aquí. Entonces, hay varios lugares, ¿no? Scopus. Hay varios lugares que tú puedes encontrar fuentes confiables. Si hablamos de la virtual, de hecho, ¿no? Y si hablamos de una búsqueda presencial, de hecho que hay archivos locales en cada región, incluso institucionales, por eso he incluido las entidades gubernamentales, porque depende mucho de la investigación que tú vayas a realizar. Ahora es un poco complicado que ustedes puedan acceder presencialmente a esas bases, o a esos archivos en entidades gubernamentales, presencialmente, ¿no? Pero este no es un panorama que se va a prolongar por muchos años. Entonces,
Si llega el momento y ustedes necesitan esa información, pues también a veces hay que ir a los archivos que hay en cada institución para poder encontrar la información que nosotros deseamos. Y también depende del enfoque que tú quieras darle a tu investigación o a tu escrito. Seguimos. ¿Cómo consolidar la información obtenida? Bueno, lo primero que tienes que entender que para que tú puedas consolidar la información, todo es un proceso, ¿sí? Entonces, ha sido desde el concebir la idea hasta tener aquellos criterios de búsqueda en las páginas web para que no obtengas 500,000 resultados, ¿sí? Y luego empezar a escribir, pero para esto hay ciertos criterios. Tienes que entender, por ejemplo, que el investigador tiene una redacción muy particular y todos lo sabemos, ¿no? Y aquí también, si al final tú quieres publicar, porque es lo que entendí un poco cuando me hablaron de este conversatorio, si tú al final quieres publicar, hay algunos lugares que te piden redacción de estilo. Entonces, si tú vas a empezar a escribir, primero tienes que ver las características que pide el lugar donde tú piensas publicar, ¿sí? Pero he escrito esto de, entiende primero que todo es un proceso y se puede encontrar información que no es necesaria de utilizar en el trabajo que tú vas a realizar. Es decir, que tú has revisado 500 documentos y al final te sirven 10. Pero para revisar 500 documentos, tú has utilizado, y ahí lo dice, el tiempo, mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo para poder revisarlos. Pero el tiempo no debe ser un obstáculo para ti. El resultado no depende del tiempo, sino de lo que tú encuentres para tu escrito. Porque si tú quieres, ya, quiero publicar mañana, entonces vas a tener un problema. Porque si eso es así, entonces el producto va a depender del tiempo más que del resultado o del hallazgo que tú quieras obtener. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer con tu investigación? Contribuir al conocimiento en general, solucionar un problema de la sociedad o ver tu nombre en una publicación. Si es ver tu nombre en una publicación y no tiene un objetivo más allá de resolver un vacío en el conocimiento, de resolver un problema social, entonces creo que estamos yendo por un mal camino. Porque la investigación, el fin supremo que tiene es resolver algún problema que aqueja a la humanidad o encontrar aquellos vacíos del conocimiento que tenemos, ¿sí? Entonces, por eso el tiempo no debe ser un obstáculo para ti. Y todo depende de tu resultado, ¿sí? Debes no desviarte del objetivo inicial que tuviste para obtener las respuestas a esa pregunta, ¿sí? No te desvíes del resultado. Si bien en el camino puedes encontrar más preguntas, esas preguntas te pueden llevar a otras investigaciones. Y esas investigaciones después las puedes realizar una vez finalizado tu aporte, ¿no? Entonces, no debes desviar tu atención. Ahora, sigo que en esta pregunta de cómo consolidar la información obtenida. Una vez que ya la tienen, porque la anterior diapositiva te decía, bueno, no desperdicies tu tiempo, o no lo evalúes todo en base al tiempo, todo es un proceso y depende del resultado. Digamos que tú ya tienes la información, ya la encontraste.
ya la buscaste bien en los motores o bases de datos confiables. Tienes toda la información. ¿Cómo consolidarla? Bueno, primero tienes que organizar la información de acuerdo al objetivo propuesto y a cómo tú quieres responder la pregunta. Segundo, tienes que verificar el tipo de producto que quieres. ¿Es un ensayo? ¿Es una monografía? ¿Es un artículo? Etcétera. ¿Sí? Entonces, depende también de qué tipo de producto de esa información obtenida. No vas a organizar la información al azar. Tu información se va a organizar de acuerdo al producto que quieres obtener y eso lo debes de tener claro. Ya concebiste la idea, ya buscaste la información, ya la organizaste, pero tienes que saber qué tipo de producto quieres. Eso lo debes de tener claro. Y siguiente, debes de tener en cuenta las exigencias del lugar donde va a ser publicado. Porque al final el aporte es valedero si llega a ser publicado. Al final tú has escrito, seguido todas las características de estilo, has cumplido con todo lo necesario, pero no llegas a la publicación. Entonces, el resultado es muy bueno, pero nadie conoce el aporte. Y eso sucede mucho con los trabajos universitarios. Hay chicos que aportan mucho, mucho con sus trabajos, son muy interesantes. Y cuando ya llega este momento de la publicación o tener que enfrentarse a alguien que empiece a calificar tu trabajo, tu aporte, entonces los intereses se desvanecen simplemente o llega la duda de si en verdad lo que tú estás haciendo podrá ser utilizado por otros, ¿no? Les digo que me sucedió una experiencia muy particular. Dictaba yo un curso de metodología de la investigación con mis estudiantes y teníamos que hacer una revisión sistemática hasta el final del ciclo. Y bueno, todos ellos tenían que escribirla, todos tenían que escribirla. Entonces es un proceso que les tomó todo el ciclo hacerlo. En ese transcurso surgió un concurso para presentar artículos. Y todos ellos estaban escribiendo un artículo. Daré un número de alumnos al azar porque no recuerdo el número de estudiantes que tenía, pero más o menos, si hablamos de 2 aulas, digamos que mínimo tenía yo unos 60 alumnos, ¿no? Mínimo había 60 alumnos. Bueno, en ese ciclo había muchos más que estaban haciendo o llevando ese curso. Si hago un cálculo aproximado, diría que unos 400 alumnos estaban llevando el curso en ese semestre. Y todos estaban escribiendo un artículo de revisión sistemática. Llegó el concurso. Me enteré del concurso y les propuse que se presenten al concurso con el artículo que estaban realizando para la asignatura. Ellos estaban realizando un artículo para obtener una nota en la asignatura. Pero si ya lo estabas haciendo y, digamos así, engarzaban las fechas, a ellos no les costaba nada presentarse al concurso. ¿Pero qué pasó? Digamos que de los 400 estudiantes que estaban en ese ciclo, se presentaron al concurso 3 con su artículo. Decidieron presentarse, ¿no? Porque no podía yo obligarlos a que ellos se presenten en un concurso, ¿no? Entonces, después de tantos repetirles que si ellos deseaban presentarse al concurso,
Llegaron estos 3 alumnos y dijeron, bueno, nos presentaremos. De los 3 tengo que ser clara. Así como hay calidades de trabajo o de escritos, también de los 3, uno era un buen artículo. Sí, la estudiante lo había, a ella no se le había hecho complicado escribirlo incluso. Había seguido todas las pautas y bueno, al final dijo, bueno, me voy a presentar, ¿no? Tampoco estaba muy animada, pero como suele ser muy insistente a veces, les decía, recuerden que hay este concurso y todos los días, recuerdo que cada vez que les veía les decía, pueden presentarse, ya tienen el artículo casi terminado, ya había muy buenos artículos, pero de todos, bueno, 3 se animaron, 2 de hecho que quedaron descartados. Y cuando llegó el momento, recuerdo muy bien que esta alumna que se había presentado no muy confiada, simplemente porque tenía el producto de clase y bueno, tampoco perdía nada, ¿no? Entonces se acercó y me dice, ¿qué le parece, profesora, que quede en segundo lugar en el concurso? Y nos han llamado para la premiación y si usted quiere asistir, y me pasó la invitación y todo. Entonces, muchas veces pensamos que nuestros productos de clase no tienen las características para poder ser validadas por otras personas. Miren, ella había escrito un artículo porque era requisito del curso, pero es que todos sus trabajos universitarios deberían poder ser productos que deberían ser utilizados para ser conocidos por otros. Y de hecho ella mantenía los derechos sobre su artículo, pero en este concurso luego yo vi quiénes más habían ganado, porque habían 3 ganadores. Los demás estudiantes no solamente estaban en ciclos, sino casi terminando la carrera, sino que ellos estaban casi presentando sus tesis en este concurso, ¿no? Mientras que ella estaba empezando casi la carrera, hasta creo que estaba en 3er ciclo en ese momento. Y no se había presentado convencida, sino de repente, como a veces no sucede, presionada o no convencido con los resultados que pudiera obtener, y al final llegó al segundo puesto. Y su trabajo muy bueno. ¿Y por qué? Porque lo hizo a conciencia, pero ella ya tenía claro este procedimiento que les estoy diciendo. Organizó bien su información, verificó el tipo de producto, que en este caso era la revisión sistemática, y al final, aunque no sabía las exigencias que iba a tener ese concurso, porque en realidad ella lo escribió como parte de la asignatura, al final logró tener todos los requerimientos para poder ganar el segundo lugar. Entonces, tienes que pensar que cuando se inicia un trabajo académico, puede ser objeto de publicación. Tienen que conocer lo que tú quieres dar o que has descubierto, ¿no? Ahora, ¿cómo compartir o publicar nuestros artículos? Y este es el gran problema. Debes de tener en cuenta lo siguiente. Lo importante es que tú tienes que aportar el conocimiento. Y aquel trabajo que tú has escrito tiene que ser publicable. Ahora, ¿cómo? Las universidades en donde ustedes están es el primer paso para que ustedes puedan generar estos espacios de publicación.
Si ustedes generan un espacio de publicación en su universidad, es el primer paso para que tú empieces a publicar tus artículos, que de hecho después seguro los vas a perfeccionar, pero también hay círculos de investigación según la carrera en la web a nivel internacional. Es importante generar círculos de investigación en base a la carrera que ustedes están estudiando. Esto los va a alentar a seguir con este proceso de la investigación. Ustedes tienen que buscar en la web qué círculos de investigación hay de su carrera y tratar de contactarse. Hay algunos que no es tan sencillo acceder porque te piden muchos requisitos, pero estos círculos internacionales sirven mucho, porque si un investigador no se apoya al otro, sobre todo en esta primera etapa de la investigación, es posible que se diluya el interés primigenio por la investigación. Entonces, me ha gustado esa idea que ustedes tienen de hacer seminarios. Es un tiempo extra al que ustedes dedican a sus universidades o en su trabajo. Y es importante porque se tiene que alentar a escribir. Pero si tú escribes y no lo publicas, entonces nadie va a conocer lo que tú has aportado, ¿sí? ¿Y cómo publicar? Bueno, empieza con algo pequeño en tu universidad. Si tienen blogs, si tienen círculos de investigación, o tú crea, o pregunta en tu universidad cómo crear un círculo de investigación, o si hay, o cómo te puedes integrar a que empiecen a publicar tus artículos. Yo sé que en las universidades, en algunas universidades, a los alumnos los incluyen en estos círculos de investigación y ya cuando se hacen las publicaciones aparecen sus nombres porque son parte de este equipo de investigación. Y eso es lo que tienes que empezar a hacer. No vas a empezar a publicar directamente en grandes bases de datos especializadas y científicas, pero sí tienes que empezar en círculos de investigación de tus propias universidades. Ir incluyéndote ahí, pero es importante. O sea, no es solo escribir, sino publicar. ¿Dónde puedo publicar? Si en tu universidad te dan la oportunidad, bueno, puedes empezar con los blogs generalmente que tienen las universidades, pero el interés no es solo publicar en un blog, sino que ingrese al sistema general de documentos que aportan al conocimiento. Entonces, podrías empezar como un primer paso publicando en los blogs, en los periódicos, en las publicaciones mensuales que tiene tu universidad, pero también las universidades tienen espacios de incluir estudiantes en sus publicaciones. Para eso tienes que preguntarle a tu decano, a tu director de carrera, cómo se está trabajando en tu universidad y empezar a hacerlo. Porque no solamente se alienta a la publicación de docentes, sino también a la publicación de estudiantes, ¿sí? Entonces, esto hay que hacer. Tienes que publicar. ¿Cómo empezar? Bueno, empecemos de poco. En un blog, si ustedes ya han publicado bastante en estos lugares, entonces ya tienen la base como para ir a un escrito de otra índole. Entonces, la idea es que vayan experimentando un poco también el estilo de redacción académica, porque no siempre podemos lograrlo en un primer paso. Entonces, esto es un camino, si esmerado, que no necesariamente te tiene que llevar muchísimo tiempo. Depende del proceso que tú
que tú sigas para encontrarlo, ¿sí? Ahora, es necesario que identifiques las redes académicas de la carrera o especialidad que tú tienes. 1. Revistas especializadas. Por ejemplo, en medicina hay muchas revistas especializadas que ustedes podrían identificar y que finalmente ustedes deberían publicar ahí. No es que no tengamos recursos humanos, tenemos muchos recursos y potencialidad para nosotros aportar al mundo, ¿sí? Hay blogs académicos relevantes, es decir, no porque es blog no lo puede utilizar. Hay blogs académicos y ustedes deben empezar a identificar. Difiere en base a la carrera, difiere de acuerdo a la carrera. Tú no puedes decir, bueno, este blog es para todas las carreras. No, hay blogs especializados, pero tú tienes que empezar a investigar cuál es el blog especializado de tu carrera y empezar a generar conexiones, enviar correos. Por ejemplo, yo les digo, estoy en este mundo del turismo y hay redes especializadas para el turismo. Ahora mismo estoy, por ejemplo, me uní a un grupo de investigadores de varias universidades. Nuestro grupo se llama Codestur y pertenecemos a varias universidades del mundo. Digamos así, el motor principal de nuestro movimiento es en España. La Universidad de Cantabria ha organizado este equipo multidisciplinario y bueno, empezamos a aportar, empezamos a escribir, porque nuestro círculo no solamente incluye el escribir, presentarnos a seminarios, aportar a la investigación, generar proyectos de investigación que, bueno, ahora han parado el financiamiento a proyectos de investigación, pero Europa apoya mucho a la investigación en América y sobre todo en el ámbito turístico, que es el que yo me desenvuelvo. Entonces, estos círculos son importantes, pero para que empieces tienes que identificar cuáles son los lugares especializados de tu carrera para que tú puedas empezar a cumplir los requisitos de insertarte. De hecho, no vamos a empezar con revistas especializadas, ¿sí? Salvo que ustedes tengan una publicación innovadora, como la de este chico Jack Andraka, a sus 15 años, ¿no? Si ustedes encontraron algo innovador, si tuvieron una idea interesante, de hecho pueden ser incluidos en esas revistas especializadas, ¿no? Pero si tú quieres empezar un escrito y no has concebido todavía la idea, tienes que empezar por blogs académicos relevantes o por unirte a redes especializadas de tu carrera. Hay chicos de varias universidades que se unen y que pugnan por entrar a redes especializadas. Sé que hay en medicina, sé que hay en derecho, en turismo también hay. Y sería interesante que tú empieces a identificar esas redes. Porque una vez que tú te incluyes a una red, lo mínimo que te van a pedir es que tú escribas o aportes a la red. Y tus aportes tienen que ser significativos. Entonces, pero para que ingreses a esa red, te piden ciertos requisitos. Muchas veces hasta que hagas un pequeño artículo y ellos lo evalúan. Pero depende de cómo tú puedas identificar esas redes, de acuerdo a la carrera que ustedes estudien, ¿no? Ahora, es importante que para investigar no hay un único camino para tu objetivo. Y es claro lo que estamos viviendo ahora con eso del COVID-19. No hay una sola vacuna concebida desde una perspectiva. Hay muchísimas
Hay muchísimos caminos para lograr la vacuna. O sea, todos quieren vacuna, pero como lo han concebido los diferentes laboratorios, ha sido de una manera distinta. Entonces no hay un único objetivo, ¿sí? O no hay no hay un único camino para lograr tu objetivo. Hay mucha información, pero debes aprender a clasificarla. Y esa clasificación depende también de la idea que tú tengas del tema de investigación. No desmayes en el camino. Eso es lo vital. Tienes que permanecer, perseverar hasta obtener el producto. No todo lo que encuentres es útil para tu investigación. No cambies de objetivos. Y, lo más importante, llega siempre a la meta, que es la publicación. ¿Ya? Finalmente quería compartirles este pensamiento de Mao Zedong. La investigación se asemeja a los largos meses de gestación. Y de hecho, muchas mujeres en la etapa de gestación sufren, la pasan mal, algunas no, pero muchas tienen esos problemas, ¿no? Y al final, el día del nacimiento llega la solución. Nace el niño y todo acabó. Investigar un problema es resolverlo. Entonces, si tú tienes una pregunta de investigación, una idea de investigación, tienes que llegar a resolverlo. No sé. Eso es lo que quería compartir ahora con ustedes. Muchas gracias, Magíster. Agradecer por su presentación. Y bueno, para las palabras de agradecimiento, le cedo la palabra al cofundador de Perspectivas Audaces, Ronald Roosevelt Maderna. Bueno, muy buenos días. A nombre de todo el grupo de Perspectivas Audaces, reiterarle el agradecimiento a la magíster Ana Cecilia Sarmiento Longo por la excelente exposición. Creo que nos ha ayudado bastante para absorber nuestras dudas y, como dice en nuestro primer webinar, que son las herramientas para jóvenes investigadores. Pasando un poco a las preguntas, en primer lugar, hacerle llegar la pregunta de Giovanni Morales Cal, que indica: ¿de qué manera se puede realizar una investigación asertiva acerca de los gastos que han realizado los gobiernos de algún estado? Ya, depende primero del tipo de investigación que quieres hacer. Siempre hay que definir el tipo de producto, ¿sí? Entonces, ahora, la temática, el proceso, depende mucho de ese producto que tú quieres obtener. Si es un artículo, o puedes comenzar por un ensayo. Ahora, el tema, de hecho, que va a diferir, ¿no? Tú puedes decir el gasto de los gobiernos regionales. O sea, la idea no es el problema. Lo primero que te tienes que preguntar es el producto que quieres obtener de esa pregunta que te has planteado, ¿sí? Entonces aquí puede ser el gasto, puede ser el coronavirus, puede ser la medicina, puede ser la vacuna. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Es el procedimiento que te va a dar para que tú puedas realizar la investigación. Entonces, los temas son diversos, pero el procedimiento difiere de el producto que tú quieres obtener. Muchas gracias. Pasando a la siguiente pregunta, con respecto a los gestores bibliográficos, por mi experiencia personal, he usado el Zotero y el Mendeley, pero ¿cuál sería la recomendación para usar esta herramienta? Para las referencias bibliográficas son interesantes estas herramientas,
Pero ustedes tienen que tener en cuenta que depende mucho también de la comodidad del investigador. Por ejemplo, hay algunos que utilizan gestores de referencias que están en el mismo programa de Word, por ejemplo, ¿no? Yo particularmente no utilizo Zotero, por el tipo de presentación que tiene. Depende mucho de la comodidad que tenga el investigador para poder utilizarla y al final obtenerla. Yo pienso que es de acuerdo a cómo ustedes quieren utilizar estos gestores de referencias, ¿no? O sea, he visto muchos investigadores que tienen décadas investigando y no son muy asiduos a la tecnología y bueno, hasta no utilizan gestores de referencias, sino simplemente hacen estas referencias manualmente. Pero hay que utilizar todo lo que nos brinda la tecnología. Hay que ver si están cómodos con estos gestores de referencias, pues utilizarlos de la mejor manera. Yo particularmente no utilizo los gestores de referencias, me complico mucho con ello. A lo mucho he utilizado algo de las referencias de Word, pero no me siento cómoda con ello, no soy muy asidua a la tecnología en eso, ¿no? He visto que, por ejemplo, esto de Zotero, lo he utilizado un par de veces en algunos escritos que he hecho y, bueno, es interesante, pero no depende de la comodidad que tenga el investigador. ¿Cómo pueden utilizarlo de la mejor manera? Bueno, de hecho que los gestores de referencias son pasos que te ahorran, o mejor dicho, te ahorran tiempo, ¿no? A la hora de obtener el producto en el artículo. ¿Por qué? Porque ya tienes todas las referencias casi delimitadas en el documento. Pero depende mucho de la comodidad del investigador. O sea, podemos dar, ¿cómo decir? Muchas estrategias, muchos tips, ¿cómo decirles? No hay un solo camino. El estilo de investigación de cada persona difiere. Igual es el estilo para poder escribir. Entonces, mientras uno prefiere utilizar tal programa, a otro le parece interesante otra técnica. Y sin ir muy lejos, cuando nosotros vemos a personas que han descubierto grandes cosas, ellos han salido del entorno en general. Es decir, no hay que buscar, bueno, esto me puede ayudar, esto sí. Si te funciona, utilízalo. Si te sientes cómodo con eso y te ayuda a generar tu escrito, utilízalo. He visto algunos investigadores, como les digo, que ya llevan décadas en la investigación y ellos no utilizan nada de estos programas informáticos porque simplemente no les entienden. Pero eso no quita el producto que se puede obtener. Hay que tener la tecnología al servicio del investigador, no el investigador al servicio de la tecnología. Entonces, ¿cómo utilizarlo mejor? ¿O qué gestor es mejor? Depende de la comodidad del investigador, ¿no? Ok, pasando a otra pregunta, indica Dolores, cuando no se tiene mucha bibliografía, ¿cómo se debe buscar información o qué alternativa nos propone? Cuando nosotros no tenemos mucha bibliografía, de hecho que son temas nuevos, son temas de exploración y generalmente ustedes van a tener que llevar una investigación amplia, como generalmente son
tesis que al final llegan a comprobar algo. Entonces, los temas exploratorios son interesantísimos, pero les van a llevar mucho más tiempo. Si ustedes quieren hacer una búsqueda bibliográfica, entonces no tienen que empezar por ese tipo de temas, porque van a encontrar poca bibliografía, y al encontrar poca bibliografía, entonces es también difícil que puedan escribir sobre ellos, ¿no? Como última pregunta, nos indicó que podíamos publicar para empezar, pero una de las dudas que sale al momento de querer publicar es si es necesario pagar para publicar. Depende de la entidad a la que tú vas orientada el escrito. Les digo que en realidad, por ejemplo, las universidades, Dolores es mi alumna, y UPN lo que está tratando de impulsar, por ejemplo, es que profesores y alumnos escriban. Y si tu escrito es serio, cumple con los requisitos académicos, incluso hacen un escaneo de que tu escrito no sea plagio y todo eso, si cumple con todo eso, nuestros alumnos pueden publicar, y en lugar de que ellos tengan que pagar por publicar, creo que reciben una asignación por esa publicación. Y les ayudan a que esas publicaciones se indexen en lugares especializados. Entonces, ustedes tienen que averiguar en sus universidades cuáles son los procedimientos para empezar a publicar. De hecho, que si tú quieres publicar un libro y no encuentras auspiciador, vas a tener que publicar tu propio libro. Y ahí tú tendrías que pagarlo. Pero esa no es la idea de la investigación. La idea de la investigación es que tú aportes y que no tengas que pagar por eso, sino al contrario, puedas publicarlo. En muchos de los lugares indexados a los que ustedes pueden incluir sus artículos, no se tiene que pagar para publicar, pero tienen que cumplir una serie de requisitos para esta publicación. Y ahí recuerdo una idea que no he compartido con ustedes, que si ustedes quieren empezar por un escrito y sus universidades pues los pueden alentar, o tienen profesores que los puedan orientar para terminar esos escritos, pueden empezar por 2 ensayos, o también se me ocurre revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas, su nombre los dice, es la revisión exhaustiva de un tema que ya se encuentra ampliamente investigado, y tus aportes van a ser la revisión de la bibliografía y los hallazgos que puedas encontrar en esa bibliografía. Entonces, y las revisiones sistemáticas no son 50, 100, 200 hojas. Ustedes busquen en eCielo y en Redalyc, y hay revisiones sistemáticas de pocas páginas, pero que tienen grandes aportes de acuerdo a los temas. Entonces, si tuviera que decirles algo por lo que empezar, hagan artículos de revisión. Los artículos de revisión, ya sea narrativa o de revisiones sistemáticas, son un buen inicio para empezar a publicar. Y si son revisiones bien hechas, hasta incluso pueden cumplir los requisitos en estas páginas clasificadas y presentar su artículo para que lo incluyan. Entonces es un poco para en qué empezar. Bueno, tienen que empezar también por ensayos. Les aconsejo los artículos de revisión, tienen una estructura generalmente IMRID, que es introducción, método, resultados y discusión, que es la que tiene todo artículo científico, pero no es producto esencial de una investigación propiamente dicha, sino, su nombre lo dice,
son revisiones de bibliografía. Entonces ustedes revisan la bibliografía, le dan el formato y buscan revisiones sistemáticas y narrativas. Los de metaanálisis, que también son revisiones, son un poco más complicadas, pero pienso que si quisieran empezar por un escrito, podrían hacer por una revisión narrativa o una revisión sistemática. Y estas revisiones sí son aceptadas por sitios indexados y no tienen que pagar por ello. Muchas gracias. Como última pregunta, usted nos indicó que podíamos buscar ayuda en lo que es las universidades. En caso de las universidades no licenciadas que ya tienen un tiempo para poder cerrar, además de en el caso de jóvenes que ya están terminando la carrera, ¿cuál sería el apoyo que deberían buscar para publicar? Es una buena pregunta, porque realmente si hablamos de universidades licenciadas, es difícil que ellos destinen presupuesto para publicación, ¿no? Porque ya están en etapa de cierre. Entonces, pero eso no quiere decir que tú no puedas buscar en la red un sitio donde quieras publicar. Y lo primero que tienes que hacer es lo que les decía, ¿no? Buscar las redes de sus carreras, redes de investigadores de sus carreras, y estas redes de investigadores de sus carreras, incluso siendo estudiantes, les permiten ingresar cumpliendo ciertos requisitos. Ustedes identifiquen las redes de sus carreras. Ya si su universidad no destina presupuesto para eso, entonces traten de vincularse a estas redes internacionales de las carreras. Les piden sí que tengan ciertas características, depende de la red. Por ejemplo, les hablaba de turismo, que es la red Atlas. Ellos piden que para que pueda ingresar un integrante a la red, tiene que les dan una encuesta, ellos tienen que aplicar la encuesta a no sé cuántas personas, hacer un escrito de ello, eso sigue evaluación, pero al final el proceso no es muy complicado, ¿no? Si al final el objetivo es insertarse en esta red de investigadores, pues también te piden ciertos requisitos. Tú te agregas a la red de investigadores y te piden periódicamente que vayas escribiendo, ¿no? Que eso es un poco lo que busca la red. Entonces, les sugiero que identifiquen las redes de estudiantes internacionales de su carrera e inclúyanse en una red. ¿Por qué? Porque de hecho que va a ser la manera que ustedes sigan vinculada a una red especializada de su carrera y aparte que puedan publicar. Entonces la idea es que la red te ayude a publicar. Si ya no hay financiamiento por la universidad, al menos la red ayuda a las publicaciones en algunos casos, ¿no? En los procesos de investigación. O también hay proyectos de investigación. De hecho, que en las universidades no licenciadas estos proyectos se diluyen y bueno, este año también ha sido atípico, pero generalmente en años anteriores AESI, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, financia muchos proyectos de investigación, o en todo caso también este año, como todos los años con CITEC, tú te puedes presentar para postular y que te financien tus investigaciones. Y sé que el gobierno ha destinado una buena parte de presupuesto para investigación este año. Depende también de cómo tú generes tus espacios para poder acceder a esos financiamientos de investigación.
Recuerden que nada llega por sí solo, ustedes tienen que gestionarlo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero conocer, no sé, cómo es la contabilidad, cómo es yo estudio derecho, digamos, y me encantaría ir a Italia porque ahí surgió el derecho, deben haber archivos especiales en Italia, otro tipo de, no sé, de perspectiva, lo que nosotros queremos, o sea, se me ocurre. Bueno, no tengo los recursos, ¿qué hago? Bueno, nunca podré ir. No es así. Hay muchas entidades que financian becas estudiantiles y no tiene específicamente nada que ver si eres de una universidad licenciada o no. Tiene que ver si eres estudiante universitario. Entonces, hay que generar esos espacios para que ustedes puedan acceder a esas becas si es que quieren conocer otros entornos de investigación, porque no es igual investigar en el Perú, que eso es claro, no es igual investigar en Estados Unidos, no es igual investigar en Asia y en Europa. No hablo de la investigación en África, porque generalmente la mayoría va a investigar a África. No hay mucho aporte tampoco en África en cuanto a conocimiento. Parece Latinoamérica. Tenemos poco aporte en el conocimiento mundial, pero es diferente investigar en cada latitud. Y si tú quieres conocer otros entornos de investigación, entonces tienes que salir del Perú. Regresar, sí. Regresar para que puedas aportar a tu país, para que puedas cambiar las cosas. Les digo que, bueno, yo hablo demasiado, pero solamente para comentarles que en los 90s todos los jóvenes querían salir. Y fue la década de la fuga de talentos. Se fueron muchos jóvenes que eran promesa para el Perú, por la situación que estábamos viviendo, ¿no? Del 2000 al 2010, nosotros superamos nuestros problemas económicos y empezamos a resurgir económicamente. Y la última década ha sido el boom económico para el Perú. Aun cuando Argentina, Brasil y los países cercanos a nosotros la pasaban muy mal, el Perú en la última década la ha pasado relativamente estable. Había crisis en Europa, en Estados Unidos, y el Perú estaba estable. Es decir, que ustedes no han logrado vivir esta época de los 80s o 90s en donde nadie quería estar en el Perú. Y en los 90s salieron muchos talentos del Perú. Muchos de ellos llegaron a la NASA y estuvieron muchos años como investigadores en la NASA. Recuerdo que cerca del 2005, 2006, un grupo de estos investigadores retornó al Perú por razones X, ¿no? Y me acuerdo que estaba escuchando una entrevista en radioprogramas a uno de estos investigadores y el periodista le hacía la pregunta, ¿no? Si en la NASA tenía reconocimiento científico y tenía, no sé, todos los recursos para tener una carrera exitosa, que de hecho la tenía, y de hecho el beneficio económico también era mayor, ¿por qué regresó al Perú? Y la primera frase que dijo este científico que regresó y fue presidente de la comunidad científica en ese entonces, dijo, bueno, sé que es una locura, pero vendré a
formar un grupo de jóvenes investigadores en el país, porque ya no es tiempo de salir de aquí, y aunque sea la locura de la ciencia, es mi locura. Y con ello volvieron 2 o 3 investigadores más que formaron un grupo sólido. No obstante, también es claro que ustedes lo sepan, que el financiamiento en nuestro país para ciencia y tecnología es muy bajo, pero no es que no podamos generar los espacios para que esto se pueda hacer. Ustedes que son jóvenes tendrán más las posibilidades, sobre todo en eso del internet, de ver qué espacios pueden generar financiamiento. Y parece absurdo, solamente para comentarles otro ejemplo, que a veces tenemos el financiamiento para la investigación, pero no se utiliza por temas burocráticos. Como les digo, yo vivo aquí en Cajamarca y la universidad de aquí, la Nacional de Cajamarca, por canon minero recibió cerca de 160 millones para investigación. Y esos 160 millones siguen ahí para ser utilizados. Y yo les digo, hay proyectos que se han presentado para que puedan realizar investigación. Sí, hay proyectos que se han presentado, sé que, bueno, tienen que tener ciertos requisitos, pero también no solamente pasa por un aspecto burocrático, sino también por lo que sucede en el interno de las universidades. Entonces, tenemos 160 millones, sin embargo, están ahí para ser destinados a investigación. ¿Cuántas universidades quisieran tenerlo y sin embargo no lo tienen y aquí se tienen guardadas? Sé, por ejemplo, que la Universidad Nacional de Trujillo recibió también dinero para investigación y ellos no perdieron el tiempo. Presentaron proyectos a sus profesores, sus alumnos, ¿sí? Y particularmente uno de los profesores que conocía logró presentar un proyecto. El proyecto era muy ambicioso con la Universidad de Holanda y les dieron el presupuesto de 1.8 millones para su proyecto, que duró 3 años más o menos. Y con pasantías en otras latitudes, tanto para alumnos como para profesores, de especialización en lo que ellos estaban investigando. Entonces hay que generar los espacios, no podemos esperar a que los espacios se generen solos. Hay que generar estos espacios. Y si en sus universidades no se alienta la investigación, pues traten de involucrarse en círculos, ya que ustedes manejan mucho esto de la virtualidad. ¿Cuál es el círculo de estudiantes especializados en mi carrera y qué requisitos me pide ustedes insertarse? Y como son jóvenes y todavía universitarios, hay muchas becas internacionales que podrían acceder. De repente no este año por lo del COVID, pero a veces muchas embajadas o muchos países brindan becas y estas se desperdician porque nadie se presenta, ¿no? El gobierno de Japón siempre está fomentando esto de la investigación y simplemente hay que buscar. Utilicen el internet para encontrar estas oportunidades, que esas son oportunidades para que tú gires a un camino que de repente no tenías pensado. Bien, agradecer a la magíster Ana, ha sido muy clara en su exposición y también para responder nuestras dudas. De hecho, como nuestros oyentes saben,
o los participantes, Perspectivas Audaces nació con esa idea, ¿no? De que podamos tener varias perspectivas apoyándonos con decisiones audaces para poder cambiar el rumbo, si se quiere decir, de nuestra vida. En este caso, agradecerle de nuevo a la Magister, nos dice lo mismo, ¿no? De que podemos ver y poder ver a los otros países que están más desarrollados, pero siempre regresando al Perú para poder ayudar a nuestra comunidad a desarrollarse. Un poco añadiendo el comentario, justo también por lo que son el COVID, bastantes universidades privadas en Europa han lanzado programas de becas, que sí sería bueno que podamos participar. En ese sentido, darle otra vez a la Magister Ana unas palabras de despedida para también pasar a la foto de recuerdo con todos los participantes. Bueno, antes de la foto le decía a su compañera Dolores que la idea era un poco el conversatorio. Ahora a mí me toca preguntar, a mí me gusta preguntar mucho, y ya que tengo la oportunidad de conversar con jóvenes, aunque ya no soy tan joven, pero me encanta, quisiera saber de qué carreras son, qué estudian ustedes. Y bueno, si no les dilato mucho el tiempo y tengo la oportunidad de poder apoyarlos en estos primeros pasos de la investigación, entonces yo estoy dispuesta a hacerlo. Cuando yo empecé con esto de la investigación, tuve un tutor muy bueno que me ayudó a mi primera publicación. Y él me orientó mucho. Tuve esta suerte de poder publicarlo en coautoría con él en la Universidad de Alcalá, pero si no hubiera sido por ese impulso que él me dio cuando estaba aún estudiando en la universidad, yo creo que no hubiera seguido. Entonces a veces necesitamos esos motores o esas experiencias que tienen otras personas para poder empezar la investigación. Entonces quisiera saber de qué carreras son ustedes, qué estudian, están en los primeros ciclos, terminando en las carreras o tienen de todas las carreras. Sí, bueno, la idea de Perspectivas Audaces la conformamos, es un centro de investigación de carácter multidisciplinar, ¿no? Tenemos tanto en el área de biomédicas, sociales e ingenierías. En mi caso particular, yo soy de la carrera de Ingeniería Civil y como si nos ayudaría mucho su experiencia para poder iniciar con eso, ¿no? Para poder publicar en las revistas, para poder alcanzar los objetivos en la investigación. En ingeniería ahora hay mucho por hacer. Entonces, bueno, mi tema no es la ingeniería, pero conozco a ingenieros que... ¿ingeniería de qué tipo? ¿Ingeniería civil? ¿Minera? Sí, ingeniería civil en mi caso. Ingeniería civil. Bueno, hay investigadores en ingeniería civil. Déjame, si Dolores después me dice un poco las carreras, lo interesante es que podamos apoyarlos desde nuestra perspectiva. Como les dije, las carreras también definen el entorno por donde ustedes van a ir a desenvolver el primer escrito, pero si quieren empezar a hacerlo, y ustedes están propuestos,